Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. Con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este programa de Con Roger en la Cultura, transmitido a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, y también junto con nuestra transmisión apoyándonos y respaldándonos en nuestra Asociación Civil México Progresa Leyendo. Ya les he invitado a conocer todo lo que estamos haciendo en México Progresa Leyendo a través de nuestra página www.mexicoprogresaleyendo.org. Y el día de hoy les tengo una sorpresa extraordinaria, una sorpresa insospechada. Un gran amigo mío que se hace presente, un gran profesional. A ver, ya les había yo comentado que en este programa nos vamos a divertir, vamos a aprender y vamos a tocar muchos tópicos. El día de hoy vamos a tocar ese arte y esa cultura culinaria, esa cultura gastronómica. Vamos a hablar del pan, el pan que es tan milenario, tan histórico. A ver, aquí voy a hacer una pequeña introducción, que el pan que tanto tenemos en nuestras mesas es milenario. Bueno, estuvo presente desde épocas ancestrales en el antiguo Egipto, en la Grecia clásica, en el Imperio Romano, en la Edad Media, en el Renacimiento. Después se empezó a cambiar ahorita por los conceptos de fabricación y de manufactura, pero también conservando esa gran tradicionalidad en la revolución industrial y pasando a la época moderna y llegando al pan de la actualidad. Tengo un gran amigo, un gran experto en esto, un chef preparado y abocado a definitivamente a hablarnos de este tema. Mi querido amigo, joven, empresario, me da mucho gusto que así lo sea, emprendedor, mi querido amigo, a ver, ¿te voy a presentar o te presentas tú? Bueno, yo lo voy a presentar. Mi querido amigo Luis Furlong Gómez, chef. Bienvenido, mi querido Luis, a este programa de Con Roger en la Cultura. Bienvenido, mi querido Luis, y te suplico que nos platiques un poquito de esto que es el pan. ¿Cómo has estado, mi querido Luis? Muy bien, muchas gracias, Roger. ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto saludarte. Oye, Luis, tú que eres chef, que eres joven, que eres emprendedor, me daría mucho gusto que te conociera nuestro auditorio. Nos están oyendo en México, en Sudamérica, en Miami, comunidades hispanas. Platícanos un poquito de ti, mi querido Luis, que yo te conozco desde hace tiempo, pero que te conozca el auditorio, mi querido Luis. Pues, bueno, muy buenas tardes. Como sabes, pues yo más que nada me dedicaba a lo que es la gastronomía. Estudié la licenciatura en gastronomía en el Centro Culinario Ambrosía. Y mi formación pues viene desde chico, desde los 8 años, que yo empecé a hacer como ciertos tipos de postres con mi papá, pero pues más que nada como que desde ahí le fui agarrando de gusto por hobby, ¿no? Desde hacer flanes napolitanos, arroz con leche, crepas, de vez en cuando pues, un pastel imposible, cosas por el estilo muy bonitas, ¿no? Que a mí me recuerda como esa tradición familiar siempre. Oye, mi querido Luis, te entrevisto con mucho gusto y con mucho aprecio y con mucha admiración, porque le quiero comentar a nuestro auditorio, a los que nos están acompañando, escuchándonos, a quienes les agradecemos mucho, amigos, amigas que están siguiendo las redes de nuestro canal,
con Roger en la Cultura y de Radio Pasión US, les quiero comentar que tú has sido lector toda tu vida y que una de las cosas que más te he admirado es que se te dio, hablando de México Progresa Leyendo, esta parte de la lectura en familia. Oye, brevemente, en 1 minuto, en 2 minutos, platícanos, ¿cómo gozaste esto de la lectura? Porque tú eres una persona lectora, Luis. ¿Cómo fue esa situación en casa, en familia? Pues bueno, para mí la verdad es que fue muy padre. La historia que te puedo contar es que a mí desde niño mis papás pues siempre me leían cuentos pues de diferentes escritores, ¿no? Por ejemplo, me tocaba a veces que ya ves que lo que es la SEP saca cuentos para niños, saca cuentos de lecturas, llega a sacar ahí como algunos tipos de concursos. Y la verdad es que para mí era muy padre que me leyeran pues cuentos cortos, cuentos para dormir, ¿no? Desde que era muy chico. Y la verdad es que para mí siempre ha sido como una tradición muy padre que se hacía en mi familia, que siempre era, ya llegó la noche, en mi caso era una lechita caliente, un cuentito, y ¿por qué no? Pues un buen pan, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, entonces eso fue entrando dentro del bagaje familiar, mi querido Luis. O sea, la lectura, y ahorita tocas un tema que a mí me encanta, que es un buen pan. Un buen pan, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y además tengo la amistad que llevo contigo, tengo el orgullo y el honor de decirle a nuestros amigos y amigas que has sido una persona lectora, que te ha gustado leer, ¿no? Y lo has disfrutado, ¿no, mi querido Luis? Sí, la verdad es que siempre disfrutas pues una buena tarde leyendo, aprendiendo, disfrutando un buen libro, ¿no? Puede Oye, ser ahorita... puede Ajá. ser desde un libro de cocina, puede ser desde un libro de panadería, puede ser desde, pues por ejemplo, libros que a mí me gustan mucho que son de Amado Nervo. Qué maravilla, mi querido Luis. Oye, fíjate que este tema hermoso que vamos a tocar el día de hoy, que es acerca de la panadería, de su historia, de su tradición. Podríamos empezar desde muy lejos. Bueno, por ahí fíjate que estuve yo documentándome y algunos personas que se dedican a ver esas cosas del pasado, ¿verdad? Los antropólogos, por ahí estuve leyendo que analizaron lo que había comido un antecesor de nosotros y encontraron cereales que había consumido desde hace 14,400 años. Es decir, es antiquísimo esto del pan, mi querido Luis, y para eso te hemos invitado, para que nos platiques del pan. Ya estamos ahorita en el mes de diciembre y creo que todos vamos a tener ese pan en la mesa, y además hay una representación del pan antigua que inclusive es bíblica, ¿no, mi querido Luis? Sí, fíjate que pues siempre hablamos de compartir el pan en la mesa, ¿no? ¿Qué Y es, significa? ¿Qué significa, Luis, esto? pues bueno, por ejemplo, para mí significa que ¿por qué no puedes tú invitar a un amigo, invitar a alguien que tú conozcas o a veces hasta un desconocido, ¿no? ¿Por qué no tomar un buen café con él, algo, platicar y compartir un muy buen pan aprendiendo ambas personas, ¿no? Y así de esta manera puedes desarrollarte y crecer tanto de manera personal como de manera profesional. No nos quedamos solamente sobre el ámbito de que dices, bueno, es que a veces pues no lo conozco, ¿no? Pero ¿por qué no aventurarte a conocer algo nuevo, a explorar algo nuevo, compartir algo, ¿no? Que para esto es pues compartir un buen pan, ¿no? Compartir un pan con otra persona. Oye, Luis, tú como chef, como profesional en todo esto, quiero comentarle al auditorio que tú eres una persona joven, tienes, bueno, la amistad que llevo contigo, tienes 28 años, ¿verdad? Sí. Tienes 28. ¿En qué año naciste, mi querido Luis? En el 94. Qué maravilla. Oye, mi querido Luis, ¿por qué dentro de todas las artes gastronómicas,
¿Por qué en particular ha llamado la atención en ti el pan, que te has especializado en esto? ¿Por qué el pan, mi querido Luis? Pues el pan es arte, es cultura, es tu poder darle ese toque personal tuyo, ¿no? Además, a mí en lo personal me gusta más lo que es la panadería tradicional, porque sí puedes tú crear nuevas recetas, puedes jugar con las masas, puedes pues expresarte de la manera que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el strudel de manzana, pero a mí me gusta hacerlo, por ejemplo, con yogurt, manzanas, canela, pasas, nueces, y darle como ese toque, pues al mismo tiempo dulce, pero al mismo tiempo como de mermelada por dentro, ¿no? Cuando se termina de cocer el yogurt con la manzana, te deja como ese toque. Pero pues es todo un arte, es toda una cultura y no es solo quedarte con decir, por ejemplo, vamos a la repostería. La repostería siempre ha sido muy exacta, muy de decir, si te pasas 1 gramo, puede que infle el pastel, puede que no infle, puede que se te suma. Y la panadería no, con la panadería tú puedes jugar, puedes desarrollar, puedes pues aprender, ¿no? Más que nada. Claro. Oye, Luis, a ver, aquí hay una cosa muy importante. ¿Cómo se define el pan? ¿Es un alimento? ¿Es un acompañamiento? De repente en la comida mexicana no concibes comida mexicana si no existe la tortilla. Por ahí tú me estabas diciendo, un día que estábamos platicando, me dijiste, oye, Roger, es que el pan llegó antes de que los europeos, ya existía pan en América y ese pan pues, es la tortilla. O sea, ¿cuál es la definición de pan, mi querido Luis? Pues mira, el pan nosotros siempre lo hemos definido como un alimento básico que se elabora con una mezcla de harinas. Generalmente puede ser trigo, puede ser de maíz, puede ser de muchísimas cosas, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, es generalmente de harinas, agua y sal. Qué maravilla, qué maravilla. Fíjate que hace tiempo viví en España, viví en Madrid, y de repente me dicen unos españoles, me dicen, oye, Roger, hombre, vamos, dice que vamos a hacer un asado, ¿no? Un asado, ya sabes, una carne asada, ¿no? Claro. Y les digo yo, bueno, ya como buen mexicano, les dije, bueno, muy bien, yo voy a hacer una salsa. Hombre, vamos, vamos, una salsa, hombre, vamos, que no sea muy hot, me decían, muy picante, ¿no? Bueno. Y lo que más me causa la impresión es de que les digo, bueno, vamos a hacer un asado, una carne asada, pero ¿dónde podemos comprar tortillas? Y me dice el español, hombre, tío, ¿cómo tortillas, hombre? Venga, ¿de dónde se te ocurre que tortillas, hombre? Estamos en Madrid, en el barrio de Moratalaz, ¿no? Estábamos en el barrio de Moratalaz, ¿no? Y le digo, sí. Digo, pues, ¿ustedes con qué comen la carne? Dice, pues, hombre, ¿cómo que con qué? Pues con pan. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué, mis queridos amigos y amigas con Roger en la cultura? Yo tuve la situación de decirle a mis amigos españoles, a ver, por favor, ¿cuándo han visto ustedes que la carne se come con pan? Entonces, uno de ellos, muy curiosamente, me dice, hombre, tío, entonces tú nunca has probado una hamburguesa, ¿no? Y estábamos muertos de la risa, ¿no? ¿Qué tan polifacético es el pan, Luis, en la comida? ¿Qué tantas mezclas y acepciones puede haber? O sea, Pues es que, por ejemplo, es como si te dijera, vamos a comer un mole, pero no comes semita, caray. ¿no? Ajá, sí, claro. Ajá. Entonces, pues, o sea, igual, por ejemplo, es como, no sé, ¿qué pan a ti te encantaba de niño? Bueno, por ejemplo, a mí el pan de centeno me encanta, ¿no? Pero de niño uno que te traiga recuerdos. Claro, recuerdos. Bueno, el Garibaldi, las chilindrinas, ¿no? El pan dulce, las conchas, ¿no? Sí, fíjate que hay muchas, bueno, a mí en lo personal, o ya que tocas el tema de los Garibaldis,
Como platicábamos anteriormente tú y yo, ya han cambiado mucho la receta. Antes eran envinados y ahora ya nada más es como la untada de mermelada y pegar a los chochitos y ya. Exactamente, cuando tú me preguntaste, mi querido Luis, Roger, ¿tú te acuerdas de los Garibaldis? A ver, queridos amigos y amigas de Con Roger en la Cultura, yo nací en 1968 y me crié en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, pero bueno, soy tamaulipeco, mi querido Luis y amigos, es más, le mando un saludo y un abrazo a mi querido pueblo Santander Jiménez, Tamaulipas. Yo soy de un pueblo que se llama Santander Jiménez, Tamaulipas. Le mando saludo a toda la República Mexicana y a todos los amigos latinoamericanos, pero a mi pueblito querido y hermoso también. A ver, cuando yo me crié de niño, el Garibaldi era envinado. Así era. Es decir, no sé si sabía una mezcla de ron o de algo, licor. ¿Cómo era y cómo evolucionó? Por poner ese ejemplo del Garibaldi, mi querido Luis. Pues, por ejemplo, anteriormente se le ponía, pues ahora sí que ron y se le hacía una mezcla con azúcar y se le hacía, pues como si fuera un poco endulzado, ¿no? Uh-huh. Y ya después de que tú lo sacabas del horno, lo envinabas tantito, con una brocha le pasabas y le pegabas por final los chochitos, ¿no? Estos chochitos famosos de azúcar. Ah, caray. Oye, Luis, a ver, yo tengo una duda que mis amigos y mis amigas, nuestro auditorio, a lo mejor podrían estarse preguntando. Yo me metí a investigar, y esto lo pueden investigar nuestros amigos, y fíjate que encontré datos, mi querido Luis, de que del siglo XIX hasta los últimos tiempos el consumo de pan ha descendido en un 70% desde 1880 hasta 1977, porque ahora han sacado la situación de la intolerancia al gluten. Es decir, hablando de que el pan forma parte de uno de los principales lugares de la industria alimenticia. ¿Tú qué tan de acuerdo estás con esto, mi querido Luis? Pues mira, algo que sí te quiero comentar y que me gustaría que mucha gente pues lo tome en cuenta es que pues no se dejen engañar, ¿no? Porque mucha gente llega a decir, es que soy celíaco, ¿no? Ajá. Y le dices, bueno, pero tú ¿por qué dices que eres celíaco? O sea, ¿te causa alguna alergia al pan? ¿Te causa ronchas? ¿Alguna alergia? No sé, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que a veces me caen muy pesados. Bueno, esto se debe a que la fermentación pues no cumplió su cometido, ¿no? O sea, los panaderos no le dieron su buen tiempo de fermentación y por eso como que sientes muy pesado el pan. Pero eso no quiere decir que sea celíaco. Una persona celíaca es que no digiere muy bien las cadenas de gluten. Las cadenas de gluten se forman conforme al amasado que tú le des al pan. Hay panes que nosotros podemos hacer con masas madres y que la masa madre, si nosotros meterle levaduras y si nosotros meterle tanto proceso de amasado, nos da unas cadenas muy cortas de gluten. Y eso nos permite que las personas celíacas lo puedan consumir, lo puedan tolerar. Pero todo esto viene desde que depende mucho de los procesos que tú le des. Por ejemplo, hay una técnica que nosotros le llamamos técnica de hidrólisis, donde únicamente hacemos la masa, mezclamos unos 2 minutitos y se deja 18 horas fermentar ese pan en técnica de frío y automáticamente crea cadenas de gluten, pero muy cortas, lo que esto te permite que pues, las personas celíacas lo puedan consumir. Esto va a depender también mucho de las técnicas, va a depender mucho de todo esto, pero pues sí hay muchas personas que llegan y nos dicen, es que soy celíaco, y es como de, pues bueno, ya te hiciste alguna prueba, ya viste, ya te checaste, porque pues esto, pues sí ha afectado mucho a las panaderías, pero pues también tú dices, bueno, ok, vamos a hacerlo entonces por técnica de hidrólisis, pero esto permite que entonces la panadería
pues crea mucho menos panes, ¿no? Saque mucho menos panes al día, puesto que es ¿Cuál es 18 esta? horas. Perdón, Luis, para nuestros amigos y amigas, ¿cuál es la técnica de hidrólisis, esta que nos comentas? Pues mira, por ejemplo, las chapatas, nosotros lo único que hacemos es poner harina, agua, sal, masa madre, la mezclamos muy poco y la dejamos refrigerar. Pasan 12, 18 horas, la masa solita se va creando, solita con las mismas levaduras de la masa madre, va comiendo, va alimentándose, se va comiendo los azúcares y esto nos permite tener cadenas más cortas de lo que es gluten. Oye, mi querido Luis, ¿tú qué opinas como chef experto en panadería? Además, como empresario, ¿tú qué opinas y aquí no estamos para hablar ni bien ni mal de nadie, pero ¿tú qué opinas de estos panes comerciales que están adentro de los empaques? Y no vamos a decir ninguna marca porque hay muchas, pero ¿tú qué opinas de su proceso y de su elaboración con condimentos que hacen o conservadores? ¿Cuál es tu opinión? Digo, tú eres un chef, o sea, Pues ¿qué mira, opinas? yo como chef, la opinión profesional que te puedo dar es que qué mejor que comer lo natural. Porque te voy a contar un poquito como una experiencia mía personal. Mi abuelita murió de 99 años hace 2 años. Wow. Gracias a que ella consumía todo de manera natural, ¿no? Ella no consumía ningún pan que fuera, pues, procesado, no consumía enlatados, o sea, nada. Todo siempre era comprarlo en el mercado, siempre era lo más natural que se pudiera. Entonces, en cuanto a enfermedades, pues también por ahí se te pueden venir varias enfermedades, puesto que pues los conservadores llegan a afectar, ¿no? En algún momento ya te platicaré, pero por ejemplo, los embutidos no es tan recomendable que los consumas, porque un conservador que se les pone se le llama sal nitro, y esto hace que tú retengas líquidos 3 veces más que si consumieras sal normal, sal de mesa. Y yo les voy a decir a nuestros queridos amigas y amigos de aquí del auditorio de Con Roger en la Cultura, queridos amigos, Luis Furlong, mi gran amigo joven, 28 años, experto que ha estudiado con grandes maestros de la cocina. Ya le pedí que fuera nuestro invitado frecuente en algunos programas. Mi querido Luis, y ya hablaremos de embutidos en uno de los próximos programas. Ya nos está comentando algo de embutidos. Pero bueno, para seguir aterrizando lo del pan, Luis, entonces, mientras más natural y más, digamos, sea el pan que elaboremos para nuestra salud, es mejor. ¿Cuál es la diferencia entre el pan casero y el pan artístico? ¿O cómo podríamos dividir las diferentes, cómo podríamos llamarle, los diferentes estatus del pan? El pan comercial, el pan artístico, el pan... ¿Qué nos puedes hablar de eso, mi querido Luis? Pues mira, principalmente, ¿qué es lo que cambia? Ahora sí que la calidad del producto. Porque yo te puedo decir que yo puedo hacerte un pan casero que me puede costar producirlo 7, 8 pesos y tú lo puedes vender en el mercado hasta como en 30, 40, 50 pesos. ¿Qué va a variar aquí? De la calidad, de los proveedores que tengas. Por ejemplo, nos vamos a la manera básica, un croissant. Un croissant, lo siempre recomendable ha sido hacerlo con mantequilla, porque así siempre se ha hecho. Tradicionalmente se hacía 100% de mantequilla. Hoy, ¿qué es lo que hacen? Le ponen un porcentaje de margarina y un porcentaje muy bajo de mantequilla. ¿Por qué? Para facilitar un poco los procesos. ¿A qué le llamo facilitar los procesos? Que, por ejemplo, si tú lo vas a trabajar con mantequilla, originalmente como se hacía,
se tiene que dejar refrigerar bastante tiempo y varias veces, puesto que le tienes que andar dando las vueltas, las famosas vueltas. Pero si lo haces con margarina y mantequilla, pues lo que te tardas en hacer un croissant normal de pura mantequilla son 2 horas hasta 3, y en hacerlo de margarina con mantequilla lo puedes hacer en media hora. Ah, caray. Es decir, eso también va reflejado en costos, mi querido Luis. Pues sí, porque no es lo mismo que compres 1 kilo de mantequilla a que compres 1 kilo de margarina. Por supuesto. Y además los tiempos de cocción. Y los tiempos de cocción. Luis, nuestras queridas amigas, nuestros queridos amigos en casa que nos están escuchando, que ya estamos próximos a las celebraciones de Navidad. A ver, yo creo que sería importante, si bien no les podemos dar aquí una receta, pero los podemos dar una orientación. A mí se me hace el pan que es tan versátil que lo puede haber desde los lugares en las casas en donde haya presupuestos moderados hasta en las casas en donde los presupuestos sean muy elevados. Es decir, es tan maravilloso el pan, como tú lo dices, que puede ser el pretexto de un punto de reunión para partir un pedazo de pan y ya finalmente convivir y departirlo. Mi querido Luis, ¿de qué manera podríamos aterrizar un pan casero en casa que pudiera ser económico, pero que pudiera estar hecho a la usanza antigua? ¿Qué receta, qué consejo nos podrías dar de algo sencillo que pudiéramos hacer en casa con un bajo presupuesto, pero que digamos, esto es, como dicen los americanos, old fashioned style, o sea, estilo antiguo? ¿Qué consejo nos podrías dar para tener un horno con un poquito de gas y rodearnos de elementos económicos y aterrizar algo en casa que además nos una a la familia? ¿Qué consejo nos puedes dar, mi querido Luis? Pues, por ejemplo, un pan muy tradicional que a mí me tocó, bueno, yo viajaba mucho con el gran maestro Yuri de Gortari, y viajábamos a pueblos, viajábamos a los cerros, y por ejemplo, un pan que a mí me tocó que nos hicieran era un pan de manteca. No sé si tú lo llegaste a probar. Fíjate que en mi tierra, en Tamaulipas, en mi querido Santander Jiménez, las señoras hacen con maíz, hacen ahora sí que amasan el maíz, le adicionan manteca de puerco y también le ponen piloncillo. Es decir, es un guiso tradicional de ahí, de nuestra tierra. Eso es lo más cercano que tengo yo de lo que me estás diciendo. Pero bueno, ahora sí que somos todo oídos. Pues mira, un pan de manteca, bueno, producción grande como nosotros más o menos ya hacemos, es 1,100 kg de harina. A ver, esta podría ser una receta, ¿verdad, mi querido Luis? Sí, te voy a dar la receta, pues, de nosotros, ya de hace mucho tiempo que nos las dio pues un señor ya grande, ¿no? A ver, amigos, esta es primicia con Roger en la cultura. Nuestro querido chef ya nos está dando un secreto. Es un secreto que nos va a hacer feliz. A ver, ahora sí que ese es un secreto que vale oro. A ver, mi querido Luis, vamos a hacer esto en casa. A ver, ¿cómo iría esto? Es 1,100 kg de harina, 850 mililitros de agua, 20 gramos de sal, 20 gramos de levadura fresca. Si es seca, la vas a dividir entre 5. Ojo, si es levadura fresca es más, si es levadura seca es menos, porque las secas es instantánea. Entonces sí cambia mucho el panorama. Le pones 150 gramos de azúcar y 550 de manteca animal. Completamente manteca animal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vas a poner primero tu harina. Vas a hacer
un volcancito, le vas a hacer un hoyo en medio, le vas a agregar la sal por fuera, el azúcar por dentro, la levadura, le vas a agregar tu manteca animal y al final le vas a ir incorporando el agua poco a poco. Qué maravilla. Con esto vamos a tener un rico pan de manteca y lo puedes hacer trenzado, lo puedes hacer en rejas, lo puedes hacer redondo, tiene muchísimas formas. Y eso ¿Cuál es el método de cocción, mi querido Luis? O sea, ya lo haces una trenza, por ejemplo, y lo pones en en una hoja o en un Pyrex, ¿cómo es? Nosotros lo ponemos en una charolita o puede ser en o en, como tú dices, en algún Pyrex. Lo que sí te recomiendo es que le pongas un poco de manteca a tus charolas o a tu Pyrex para que no se te vaya a pegar. Nada más. A ver, queridos amigos, ¿cuál es el tiempo de cocción, mi querido Luis, de esto que nos estás compartiendo? Va a depender mucho del gramaje que tú le pongas a tu pieza de pan, pero por lo general es a 180 grados de 15 a 20 minutos. ¡Qué maravilla, eh! Mi querido Luis, ¿serías tan amable? A ver, amigas, amigos, por favor, vamos a otra vez a repetir los ingredientes. ¿Cuáles son, mi querido Luis? Es 1,1 kilo de harina, 850 mililitros de agua, 20 gramos de sal, 20 de levadura fresca, 150 gramos de azúcar y 550 de manteca animal. Perfecto. Entonces se amasa esto, se hace un volcán y se empiezan a vertir los ingredientes para incorporarlos. Primero los secos y al final lo que sería el agua. ¡Qué maravilla! Ahí está. Oye, Luis, me llama la atención una cosa. Tú que has sido lector con tu papá, que leyeron esos cuentos infantiles juntos. Cómo yo promuevo el hábito de la lectura padres e hijos. Bueno, ya ves que yo soy autor del programa de lectura compartida Padres e Hijos, que eso es algo de lo que tú desarrollaste con tu papá, esa lectura juntos. He invitado a mis amigos a que vean nuestra página de programa.fortalezcoamifamilia.org, donde pueden encontrar este sistema de metodología de lectura compartida Padres e Hijos. Pero estoy descubriendo, mi querido Luis, que me comentas que tú hacías panes o que hacías repostería o hacías comidas con tus papás. ¿Cómo fue esa interacción que unió tanto y que te definió a ti como profesionista de esto? ¿Cómo fue esa interacción? Pues fíjate que mis papás trabajaban todo el día y como que el tiempo de calidad que mi papá me podía pues regalar a mí fue cocinando, porque pues es algo que a él siempre le ha gustado también, ¿no? Que le ha encantado. Y el tiempo de calidad que pasaba con él pues era haciendo pues algunos tipos de postres, pues uno que otro guisado. Pues para mi edad cosas sencillas, ¿no? Puesto que yo empecé pues este tema con él desde los 8 años, entonces pues ya sabes, al principio es un poco difícil como que soltar a un niño de 8 años para que esté en la estufa, para que esté guisando. Claro, por supuesto. Pero pues digo, bajo supervisión de algún adulto, pues siempre como que es lo más recomendable, es lo que siempre debes de tener ahí, ¿no? Pero sí, mi tiempo de calidad con mi papá siempre fue, pues, cocinar. Cocinar cualquier tipo de platillo, cualquier tipo de postre. Y pues era algo muy padre, era muy, muy divertido para nosotros, ¿no? Porque era más que nada un tiempo de calidad. Y pues al mismo tiempo, pues una costumbre que se hizo, ¿no? Una costumbre que teníamos. Miren, queridas amigas y amigos, los que han estado escuchando el programa de Con Roger en la Cultura, Luis acaba de decir algo que hemos dicho en programas anteriores, que es buscar los tiempos de calidad con nuestros hijos. Y miren que sin ponernos de acuerdo, Luis lo está diciendo. Tiempo de calidad es muy importante. Oye, mi querido Luis, ¿por qué
llegan extranjeros a México y dicen, es más, llegan españoles, ¿no? Yo he convivido mucho con los españoles y me dicen, hombre, oye, tío, dice, hombre, el pan en México es exquisito, es muy sabroso, hombre, venga, vamos. ¿Por qué? O sea, ¿qué sucede con la panadería mexicana? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha despegado? ¿Por qué tenemos fama de ser buenos panaderos los mexicanos? Pues fíjate que algo que te quiero comentar así rapidísimo es que en el, bueno, a finales del siglo XVIII fue cuando empezaron a llegar los primeros panaderos, pues expertos que venían de España, de Francia, de Italia. Y entonces aquí es donde México empieza a tener como un poco más de versatilidad en el pan, ¿no? Empiezan a desarrollar, ellos nos trajeron como que las técnicas para nosotros poder desarrollar unos panes, pues con mejores formas, pues si tú lo quieres ver así como con algunos dibujitos, no sé, por ejemplo, el pan de muerto tiene un significado que no sé si tú por ahí lo hayas visto, escuchado, que ya ves que es como la forma de la conchita y ya ves que se le ponen los huesitos Sí, exacto. Ajá, y hasta arriba se le pone una bolita. ajá. Pues precisamente, por ejemplo, nosotros le hacemos la conchita, le hacemos los huesitos y la bolita sería como la cabeza del humano, ¿no? Sería como la cabeza ¿Del difunto? ¿Podría del ser? tipo. Ujú. Oye, Luis, a ver, ahorita estás tocando un tema que a mí me encanta, que dices, ahora sí que te dirigiste al punto del pan de muerto. ¿Por qué el pan ha sido durante épocas ancestrales importante en todas las civilizaciones con una representación mágica, con una representación mística, mitológica? Es decir, en la religión católica, bueno, se habla del pan, es decir, en la época, en el momento de la comunión, ¿no? Se parte el pan en las iglesias. ¿La hostia es considerada pan, mi querido Luis? Sí, de hecho, bueno, ya ves que estábamos hablando de que el primer pan pues era la tortilla, ¿no? Aquí en México. Literalmente el primer pan era muy parecido a la tortilla, pero era duro, pero duro, duro, como no te puedes imaginar. Y se podría decir que sí era pues como una hostia que le llaman lo que es cuando partes de la comunión, ¿no? Oye, el pan en la religión, el pan en la familia, el pan en las convivencias sociales de personas que tienen muchos recursos y de los que son más limitados. ¿Por qué el pan? ¿Por qué el pan ha sido el eje central de la... ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? O sea, me queda esa pregunta. Pues ¿Por siempre ha qué? sido una parte de costumbres, de tradiciones, que ya lo podemos traer desde tiempos muy atrás, ¿no? Ajá. Porque, bueno, por ejemplo, algo rapidito que te quiero comentar aquí, ya que estábamos hablando de la tradición y la cultura, eh, ya ves que en los tiempos antiguos siempre se les ponía ofrendas a los muertos. Sí. Pues el primer pan que llegamos a encontrar en México, que se les ponía en las ofrendas, era un pan que se preparaba a base de especias y parecía más como una empanada, ¿no? Y era de Sí. maíz. La cocían y se llamaba huilocpali. Ajá. Huilocpali es el pan, por así decirlo, el pan de muerto que encontrábamos en las ofrendas de Ajá. muertos. Ajá. Ya después, con el tiempo, con la colonización, la independencia, la industrialización, pues este pan artesanal fue cambiando, ¿no? A lo que hoy conocemos como un rico pan de muerto. Ajá.
Pero precisamente es como lo que tú me dices, ¿por qué se parte pues el pan en la mesa? ¿Por qué esta parte de que puede ser desde diferentes clases sociales, ¿no? Ajá. Pues esto viene principalmente igual por estas cuestiones. Yo creo que depende tu cultura, depende tus tradiciones que tú hayas tenido, depende de la educación que tú hayas tenido. Es lo que siempre vamos a encontrar, ¿no? Que se parte el pan en la mesa y hasta lo hablamos de manera bíblica, ¿no? Que dice compartir el pan en la mesa. Exactamente, desde ahí viene, yo creo que desde ahí viene, es decir, esa comunión del ser humano con los alimentos, en donde dices, oye, compartan el pan en la mesa y jamás dices, compartan esto, compartan el otro. Es más, si yo me quiero pensar, ¿no? Que si en la religión católica la manzana fue, decían, bueno, a ver, Eva le dio la manzana a Adán y Adán se la comió, eh, y bueno, se lanzaron contra las manzanas, ¿no? Metafóricamente hablando, el pan siempre fue sinónimo de unión y de comunión, ¿no? Sí, fíjate que Amado Nervo tiene una frase muy bonita que a mí me gusta sobre el pan, que por ejemplo dice, hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día, la paz sin la cual el mismo pan es amargo. Qué maravilloso. Ya lo había yo escuchado eso. Y bueno, finalmente Amado Nervo es uno de los grandes literatos que queremos y que respetamos. Oye, mi querido Luis, ¿qué representa para nosotros en México la comida con pan? ¿Qué es en México? Para el mexicano, yo veo que hay personas que recorren distancias tremendas por ir por un bolillo. Por ejemplo, conozco a una persona que vive ahí, allá por el Palacio de los Deportes. Para los que no conocen México, es una distancia muy grande entre el Palacio de los Deportes y el centro histórico. Y hay personas que recorren kilómetros por ir por un buen pan. ¿Qué tanto representa en nuestra cultura el pan como mexicanos? ¿Qué tanto representa esa unión familiar, esa comunión ligada con el mestizaje? Pues es que fíjate que siempre fue más que nada la parte de la unión, ¿no? De la unión entre personas, porque no siempre es entre familiares. Yo te puedo decir que a lo mejor tú y yo podemos compartir un pan en la mesa, por ejemplo, Ajá. pero ya es una cuestión de llevar la paz entre ambas personas, de llevar la paz a la hora de comer, Es de decir, siempre estar en paz. puede haber una parte psicológica a la hora de consumir el pan, a la hora de que tú tienes una rencilla con una persona, quiero decir, en familia, se pelean y le dices, oye, no te enojes, discúlpame, mira, tengo un strudel de manzana o tengo, no sé, un pan de higo. Ven, te invito a un café, vamos a hablar la rencilla que tuvimos. ¿Existe una parte psicológica en este consumo de pan entre dos personas? Sí, claro. De hecho, pues para mí, por ejemplo, sí es una cuestión psicológica muy fuerte, puesto que, pues es de las mejores maneras de arreglar una riña, una pelea que hayas tenido con una persona, ¿no? Compartir el pan. Compartir el pan. Oye, Luis, yo siempre he tenido una duda, mi querido Luis. Cuando tú vas a algunos países como España, como a Francia, te das cuenta que te vuelves loco cuando pides, por ejemplo, un queso. Ya después hablaremos de quesos, ¿no? Llegas y pides un queso y te dice, hombre, vamos, tío, ¿cómo lo quieres? ¿Fresco, maduro, añejo? Es decir, hay quesos que ya lo hablaremos en otro programa, mi querido Luis. Hay quesos que son añejos y mientras más añejos son mejores, ¿no? Sí. ¿Existe la cultura de añejar el pan? ¿O siempre tiene que ser fresco? Porque la idea de nosotros, ya veo que te estás riendo, es... ¿Tú has probado las rocas, los ladrillos?
Ay, Luis, no recuerdo, Luis, discúlpame. Pero tenemos la idea de que la gente dice, a ver, el pan fresquecito, calientito, saliendo del horno, ¿qué pasa ¿existe el pan añejo? ¿Hay estrategias, hay técnicas para añejar un pan? ¿Se consume? ¿Es buscado? ¿Es pedido? ¿Cómo se conservaba antes? Bueno, son muchas preguntas, pero sin hornos y sin refrigeradores convencionales, ¿cómo ves esta situación? Sí, fíjate que, bueno, por ejemplo, uno de los famosos panes que puedes encontrar tú, que es, pues, de cierta manera como decirlo añejado. No sé si has probado el fruit cake. Sí, claro, el fruitcake americano, el famoso fruitcake, sí, me acuerdo Bueno, que, no sé si es con dátiles o... bueno, déjame decirte que es un pan añejado. Ah, caray, perdóname, no conozco el proceso. Es un Nosotros, pañe... por ejemplo, producimos un panque tradicional con frutas. Ajá. ¿Qué es lo que hacemos? Cada día, cada 2 días, lo vamos bañando en vino, lo vamos envinando, hasta que llega el día 24 y se regalan a las familias. A ver. Esta tradición, a ver, el fruitcake, ¿de dónde viene el fruitcake hablando de esto? ¿Es americano esto? ¿Es mexicano? Es americano. Es Hay otros tipos de panes muy igualitos, que por ejemplo puedes encontrar el Staulen, que por ejemplo el Staulen es de allá por Alemania, todo ese tipo de cosas, ¿no? Rusia también tiene un pan muy similar a lo que es el fruitcake, y es igual, son panes añejados. Es decir, a ver, entonces el hacer un fruitcake, la tradición, a ver, queridos amigos y amigas, la tradición, mi querido Luis, tú que eres experto panadero y que estamos ahora sí que aprendiendo esto, me hablas de que se hace el fruitcake y se va envinando hasta el día en el que se parte. Sí. Por eso luego lo llegas a sentir como muy envinado. Válgame Dios. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo antes de partir el fruitcake lo empiezas a envinar? A grosso modo, ¿cómo está esta situación? Pues por ejemplo, nosotros empezamos a hacer la producción del fruitcake la última semana de noviembre y por ahí de 24 días, 23 días lo andamos envinando. Ah, caray. Esto lo hacemos con ron, lo envinamos con ron. Entonces, a ver, Luis, ¿quiere decir que ya a finales de noviembre se están preparando los fruitcakes que se van a partir el día 24 o 25? Sí. Sí. Es un pan añejo. Sí. ¿Y qué va pasando con este proceso de envinarlo? ¿Se va curtiendo el pan? ¿Cómo ejerce el vino? ¿Qué le pasa a la masa? ¿O cuál es la finalidad? El vino lo que hace es un proceso de conservación donde por parte del alcohol evita que el pan le entren microorganismos, le entren bacterias y esto nos permite una conservación. Qué interesante. Que al mismo tiempo nos permite que el pan esté rico, que esté suavecito, que esté húmedo. Oye, Luis, una pregunta. Ahorita me estabas comentando algo de que si yo había probado los famosos ladrillos. No Sí. los he probado. A ver, ¿cuáles son, mi querido Luis? Es que ya ves que tú me decías que si se podía añejar el pan, ¿no? Es una de tus preguntas que me hiciste. Sí, exacto. El pan dulce, bien hecho, bien fermentado, te dura hasta 3 días fresco. Esto quiere decir que te va a durar con la misma esponjosidad, la misma calidad, el mismo sabor y no pasa nada. Ajá. ¿Qué hacen las panaderías cuando ya no se vendía el pan dulce y se ponía duro?
Ajá. Se raya el pan dulce, se le agrega harina, se le agrega manteca de cerdo y se hace otra masa que se le llamamos nosotros ladrillo o rocas. Y lo metemos a hornear. ¿Y esto qué es lo único que hacemos? Le ponemos una cobertura de chocolate por encima y se saca a la venta. Qué maravilla. O sea, es reciclar. Reciclamos el pan. ¿Qué consejo le podemos dar a nuestros amigos que son veganos, que dicen, bueno, yo no voy a comer el pan con manteca, ni con mantequilla, ni con... Luis, ¿qué podemos aconsejarles a ellos? Es Pues decir, sí hay panes veganos, ¿eh? Por ejemplo, hay sustitutos que nosotros podemos crear o hacer. Que por ejemplo sí podemos hacer un poco de panadería vegana, un poco de panadería para celíacos, como lo que hablábamos. Pero pues esto ya parte de utilizar, por ejemplo, harinas a base de papa, harinas a base de otro tipo de alimentos. oye, Esto- Luis, tenemos la idea de que para hacer pan necesitamos cereales, trigo, maíz, centeno. Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, la papa, mi querido Luis, para hacer pan, que la papa es un universal. ¿La torta de papa es un pan? Te voy a ahorita compartir una receta que se hace precisamente con cereales y que también lo puedes hacer con otro tipo de cosas, por ejemplo. A ver, queridos amigos, Luis nos va a compartir una receta. A ver, Te comparto una receta de bolillos veganos, ya que estábamos hablando de lo de veganos. a ver, mi querido Luis, nos queda poco tiempo, nos quedan ya 4 minutos, Luis, pero a ver, compártenos esta receta. A ver, amigos, amigas, un pan vegano. Tenemos lo que sería 730 gramos de harina, 15 gramos de sal, Harina de trigo, ¿verdad? harina de trigo, Ajá, 15 gramos de sal, ajá. 100 gramos de mucílago de linaza, ¿De qué, perdón? mucílago de linaza, Muy bien. 330 mililitros de agua, 70 mililitros de aceite de olivo, 15 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura seca, 7 gramos de mejorante para pan y 50 gramos de margarina. Perfecto, perfecto. La margarina es vegetal, por supuesto. Vegetal. Ok, a ver, amigas y amigos, nuevamente, Luis, por favor, danos rápidamente esto por si no lo notaron. Aquí van los ingredientes. 730 gramos de harina de trigo, 15 gramos de sal, 100 gramos de mucílago de linaza, 330 gramos de agua, 70 gramos de aceite de olivo, 15 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura seca, 7 gramos de mejorante para pan y 50 gramos de margarina. Maravilloso. ¿Cuál es el sistema de elaboración, mi querido Luis? Igual formamos una fuente, colocamos primero los secos y poco a poco vamos colocando los líquidos en el centro de la fuente. Comenzamos el amasado, reservamos la margarina, le añadimos el aceite de olivo poco a poco cuando lo vayamos formando y ya cuando tengamos la masa lisa sin grumos es cuando la dejamos reposar cubierta con un plástico o con un trapo húmedo 10 minutos y al final le agregamos entonces lo que es la margarina. Maravilloso. Lo ¿Cuál es el dejamos, Ajá. lo dejamos fermentar por una segunda vez, unos 10-15 minutitos. Cortamos en piezas de 80 gramos y empezamos a bollar para hacer los bollitos.
Qué maravilla, qué maravilla. Queridos amigos, el tiempo se nos está tristemente agotando. Los temas son extensos con mi querido amigo Luis Furlong Gómez. Es un gusto tenerlo, un hombre joven, un hombre empresario. Mi querido Luis, yo estoy muy orgulloso de tu amistad, muy orgulloso de que seas lector. Por favor, compártenos, eres empresario, compártelo a nuestro auditorio. ¿Cómo te localizan? ¿Cómo son tus redes sociales? Queridos amigos, quiero decirle que Luis, además de ser chef, también da algunas pláticas, algunos cursos, es decir, ha ido a hacer capacitación a algunos restaurantes, a algunos lugares. Créanme que Luis puede aumentar mucho la calidad y la productividad de sus lugares de cocina. Ahorita ha compartido 2 secretos extraordinarios con nosotros. ¿Cómo te localizamos, Luis? ¿Y qué nos dices de tu situación como empresario? Pues mira, nosotros tenemos un restaurante de cocina asiática que se llama Arigato Chow. Así nos puedes encontrar en Instagram. Y en la parte personal me puedes encontrar como Luis Furlong, igual en Instagram. Y como número telefónico, pues tenemos el 55 34 16 86 57. Esto, pues nosotros es para dar asesorías, dar consultorías para restaurantes. Y una parte que a mí en lo personal me ha gustado mucho, y la verdad es que es de lo que más disfruto, es dar consultoría y dar capacitaciones a pequeños empresarios que quieren empezar, ¿no? O a pequeñas empresas, por ejemplo. Repítenos tu teléfono, queridos amigos, por favor, por si no lo anotaron. Es 55 34 16 86 57. Maravilloso, Luis. Luis va a estar con nosotros en otros programas. Tenemos la parte de embutidos, tenemos la parte de carnes, vamos a hablar de especias. Tenemos grandes sorpresas con mi querido Luis. Y bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo un poquito más de esto que es el arte, que es la cultura gastronómica, que forma parte. Por ahí tengo algunos amigos míos escritores que escriben más, se inspiran más y hacen llegar las musas cuando degustan un excelente platillo. En esta ocasión hablamos del pan. Mi querido Luis, te mando un abrazo. Y bueno, nos vamos a despedir ya de mi querido amigo Luis Furlong. Luis, muchísimas gracias. A ti, Roger. Ya tienen ahí los datos. Y me despido con la frase de siempre, queridos amigos. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Muchas gracias, queridos amigos, y disfrutemos mucho estas fiestas decembrinas. Muchas gracias, mi querido Luis, es un placer haberte tenido aquí en este programa. A ti, Roger, para servirte. Gracias.